buenos días. Quisiera darles las gracias por escuchar esta entrevista. Mi nombre es Edurne Uriarte y bueno, quizá algunos ya conozcan la dinámica de estas entrevistas y para quienes nos escuchan por primera vez, bueno, comentarles que esta es una entrevista de trabajo. ¿Qué significa esto? Yo colaboro con una columna escrita en Rompeviento TV, a quien le damos las gracias por ayudarnos en esta parte de producción y el Zoom y demás. Y bueno, en algunas ocasiones para escribir esos textos, yo me apoyo en el punto de vista de algunas personas a quienes les invito a conversar públicamente. Y yo utilizo esta información para el texto que escribo y dejo la entrevista completamente en acceso abierto de manera pública para que pueda ser utilizada o reutilizada por otras personas. En ese sentido, no es tanto una entrevista periodística como más bien es como una entrevista más de tipo etnográfico, ¿no? Y aunque queda en acceso abierto, y bueno, además es esto, ¿no? Que queda en acceso abierto para interés de otras personas. Y bueno, para esta ocasión he querido invitar a esta conversación grabada a Alejandro Murillo, que tiene una interesante visión y formación en cine y comunicación. Ahora un poco del contexto de la temática que vamos a abordar. La razón de esta plática parte de un interés que teníamos Alejandro y yo hace algunos meses para hablar sobre el cuerpo y el arte, ¿no? Esta idea surgió porque Alejandro inició un proyecto de grabado, un proyecto personal con plantas y después empezó a representar cuerpos humanos, el cuerpo masculino en distintas formas eróticas, ¿no? Arte gay lo podríamos llamar, ¿verdad, Alejandro? Sí, 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 Ok. sí. Y bueno, cuando yo veía el trabajo de Alejandro, pues pensaba como representamos y erotizamos el cuerpo de distintas maneras a partir de nuestra orientación y de nuestra identidad sexual, ¿no? De sexo y género, y cómo podíamos ver los dos el mismo cuerpo y tener preferencias diferentes, ¿no? Un poco quizá una obvia reflexión para muchos, pero bueno, pues a partir de ahí la idea era hablar un poco sobre estos procesos de identidad presente y demás, pero en el camino surgieron algunos eventos que quisiera comentarles en el orden público, que tienen que ver primero con el programa de Capital 21 del 21 de septiembre y el programa El Aquelarre, que está conducido por Renata Turrent. Aquí Renata invitó a dos personas, ¿no? Mauricio Dimeo y Aitzel Suárez, a platicar en una sección que llaman la Mesa de Hombres. En esta sección, sus invitados, bueno, estaban justo convocados para hablar sobre su perspectiva sobre la masculinidad. Y este programa generó mucha controversia, mucho conflicto, porque de fondo, ¿no? Expresaban como una velada, como un velado rechazo hacia la masculinidad y hacia el tema de género desde la comunidad trans, ¿no? No es claro, no es directo, no es abierto y justo la discusión que ellos querían tener era sobre la masculinidad tradicional, digamos, o cis, ¿no? Entonces, al no problematizarse, al no hablar con claridad sobre esta distinción, pues generaron muchísimo rechazo a Renata se le acusó, ¿no? De TERF, desde mi modo de ver injustamente, ¿no? Y aunque ella misma reconoció que había sido un error de su parte no haberse documentado, no haber investigado bien sobre el caso de digamos, desde dónde se posicionaban sus invitados, pues se abrió, ¿no? Se salió de control la discusión, ¿no? Y posteriormente, a finales de octubre, la editorial Almadía le canceló un contrato a la escritora colombiana Carolina Sanín, pues por ciertas posturas públicas que hizo públicas sobre sus puntos de vista sobre la comunidad trans, ¿no?
y bueno, aunque Almadía no, a la fecha no ha dado ninguna postura personal o digamos de la editorial, pues digamos, se debatió a partir de la información que nos dio Carolina, ¿no? Alejandro y yo encontramos un par de temas en común en estos casos, ¿no? Y que creo que sirven como marco del diálogo que vamos a tener el día de hoy. ¿eh? Por un lado es la falta de claridad, ¿no? El no tener los, las posturas claras de podernos comunicar y decir, bueno, yo esto lo entiendo, esto no lo entiendo, estoy hablando a partir de ciertos referentes de masculinidad, sin ser excluyentes, ¿no? Primero eso, ¿no? Esa falta de claridad, tanto en el programa como en las manifestaciones de Carolina, porque aunque ella dice abiertamente todos los derechos para todas las personas, pues en el fondo sus discursos terminan por caer en una contradicción o caer como en confusión sobre hasta qué punto ella está reconociendo y aceptando, ¿no? A la comunidad. Y por otro lado, creo que es importante que, digamos que en nuestro caso partimos de un absoluto respeto a la comunidad trans, a todo su proceso, a toda su lucha, a todo su activismo y que en ese sentido lo vamos a tratar como de reafirmar en cada pregunta que hagamos y que esta conversación justo parte de esa afirmación y de esa aceptación, ¿no? Y, y en ese sentido, con mucho respeto para todas las personas que se van a mencionar, para todos los temas que vamos a tratar y bueno, tanto para la comunidad trans como todas estas personas que hoy nos llamamos o nos hacen llamar cis, ¿no? Que somos estos hombres, mujeres tradicionales que nos aceptamos como tal, que no tenemos un cuestionamiento en ese sentido. Entonces, bueno, pues primero eso, ¿no? Decir que Alejandro y yo, pues, tenemos esa posición, ¿no? Y bueno, la segunda coincidencia es justo tiene que ver con esta representación de ser hombre y de ser mujer, donde tanto los invitados de Renata como Carolina tienen una preocupación sobre esa identidad tradicional, ¿no? ¿Dónde queda esa masculinidad, esa feminidad y el activismo feminista en medio de toda esta convulsión, toda esta discusión que tenemos el día de hoy sobre ser hombre, ser mujer y también como un sentido de lucha de propiedad, ¿no? De quién tiene la definición y si esa definición es correcta. Entonces, bueno, justo ahí lo que identificamos es justo, ¿no? Que esas conversaciones se están quedando al margen porque de pronto parecen convertirse en luchas antitrans, lo cual no es necesariamente correcto, ¿no? Y ahí es donde se pone frágil la discusión y donde hay que tener mucho cuidado para sí cuidar, sí proteger ese activismo trans que además, pues igual que el feminismo, ¿no? Estamos luchando en contra de la violencia, en contra de un montón de situaciones en el presente, y, pero sí se está quedando como que no logran ocupar su lugar estas discusiones sin que parezca que el activismo trans está quedando al margen, ¿no? Entonces, esas son las dos coincidencias que encontramos, esa falta de claridad y ese eje de interés que, que no parece tener todavía como una forma clara, ¿no? Entonces, bueno, eh, pero justo hay una serie de problemáticas, ¿no? De esta pues comunidad tradicional, ¿no? eh, que originalmente, bueno, pues como vamos a ver también un poco en las luchas de la segunda mitad del siglo XX y de principios del XX, pues había una lucha de la comunidad gay, ¿no? Por defender una preferencia sexual y una aceptación social, eh, de no tener que estar ocultos, ¿no? Y, y, y ante eso, bueno, eso era como un fenómeno político. Eh,
y al mismo tiempo el feminismo pues luchaba en contra de la masculinidad tóxica, el llamado patriarcado, ¿no? Y diversas expresiones de ser mujer, ¿no? Entonces, bueno, justo todo eso quería nada más terminarlo de matizar para hablar sobre esta situación de lucha que hay actualmente en la que también encontramos muchos prejuicios y muchos miedos no asumidos, ¿no? Entonces, bueno, justo ese va a ser el marco de esta discusión y al identificar estos problemas que tienen que ver con el orden social, con el orden público, eh, justo es retomar la idea de la definición del cuerpo, ¿no? Y cuando nos poníamos de acuerdo, comentábamos también que la aparición de la comunidad trans en la esfera pública, ¿no? Y como activismo, pues es relativamente reciente, ¿no? Entonces estamos históricamente, ¿no? Como sociedad tratando de entender qué significa todo esto y cómo lo interpretamos, cómo lo entendemos, ¿no? Entonces, justo por ahí le decía a Alejandro, cuando yo pienso en la emergencia de la comunidad trans, automáticamente pienso en el punk, ¿no? En el punk y en el glam. Y bueno, pues por ahí vamos a empezar a platicar, ¿no? Un poco para cerrar también ya esta presentación y en cómo me coloco yo personalmente ante esta narrativa, ante esta emergencia de la comunidad trans. Quería comentarles que yo hace unos años tuve la experiencia, ¿no? De vivir de cerca el cambio de una persona de hombre a mujer, ¿no? Y en ese cambio, pues me di cuenta que había muchas cosas que yo no entendía, ¿no? Y que me parecían extrañas y ajenas, pero entendí que no es mi trabajo entender, ¿no? Así es como yo terminé por colocarme. Mi trabajo es aceptar, mi trabajo es garantizar que, pues lo mismo que con el feminismo, ¿no? Que no haya condiciones de violencia para nadie y garantizarles también desde mi perspectiva hasta donde para mí sea posible, pues un lugar de respeto, ¿no? Y del mismo modo a través de Elena, pues yo me hice consciente de un montón de problemáticas en relación con la familia, en relación con cómo también tenemos que guiarnos, ¿no? Ellos nos tienen que guiar y nosotros también a ellos en el entendimiento, ¿no? En este proceso de comunicación. Y como ella me decía, jole, hasta que no fui mujer, no entendí cómo se tienen que cuidar en la calle, por ejemplo, ¿no? Entonces, como también ellas y ellas se están apropiando de la feminidad y entendiendo también un montón de problemáticas que van a ser nuevas para ellas, ¿no? Y bueno, pues eso, ¿no? Entendernos como en esos procesos, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido, pues estamos todos experimentando esta definición de ser hombre y ser mujer, incluso nuestras propias vidas, cuando decidimos cambiar de imagen, cuando decidimos hacernos un tatuaje, ¿no? O sea, es muy complejo este proceso, ¿no? Entonces, bueno, aquí yo cerraría con la presentación. Espero haber dejado muy claro desde dónde estamos platicando y qué contexto, qué antecedentes tiene esta conversación. Entonces, no sé, Alejandro, si tú quieras agregar algo más. Bueno, primero que nada, que yo empecé con el dibujo de figura humana, porque terminé recientemente la maestría en producción artística de la Autónoma de Chihuahua. En el 2019 se abrió la maestría. Por alguna razón, digamos que no ingresé a ninguna maestría terminando la licenciatura o terminando la carrera de cine en el CUEC. Me esperé, así es como yo lo veo, y se abrió esta maestría, me pareció perfecta, porque tenía una especialidad en pintura digital donde se ajustaba muy bien todo lo que yo venía preparando de fotografía digital y de video. Pero en la maestría es en arte, entonces tienes que dibujar. Yo por eso empecé con el dibujo de figura humana. Y es muy interesante aprender de figura humana con modelo porque un poquito como que te olvidas
de que estás viendo un cuerpo que tiene una sexualidad, porque en realidad te estás fijando en los matices, en las curvas, en las líneas, y no importa si es hombre o mujer, pero después pasó que nos mandaron al primer confinamiento que terminó durando toda la maestría, entonces hubo que buscar modelos en internet, hubo que buscar imágenes en internet que uno pudiera usar para dibujar, y yo por eso empecé con el trabajo que hago, que además, pues por estar en la casa cuidando plantas como mucha gente, pues lo empecé a combinar con la impresión sí, con el trabajo de grabado de planta. En inglés se le conoce como nature print, es monotipo básicamente. Pero al mismo tiempo coincidió de manera muy interesante que pues yo en el CUEC mi tesis la hice sobre transexuales, y recién me mudé a Delicias, Chihuahua, de donde yo soy, desde donde estoy platicando contigo. Tuve pues sí, la fortuna de conocer en un salón de clases a un estudiante que está también en proceso de transición. Entonces sí fue muy interesante de entrada empezar a platicar contigo acerca del cuerpo como objeto de representación, tanto artística como social, y que al mismo tiempo estos temas nuevos coincidieran con esta otra experiencia que yo tengo como realizador documental. Muy bien, pues muchas gracias Alejandro, pues ya empezaste con lo primero que es que presentarte, entonces no sé si quieras también decirnos a qué te dedicas, cuántos años tienes, un poquito más sobre ti. Pues tengo 37, pero todavía siento que mi vida apenas va empezando, la verdad. O sea, sí, a lo mejor ya hice muchas cosas. Yo estudié comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas, estudié cine en el CUEC, me especialicé como documentalista. Con mi trabajo de cuarto semestre fui candidato a un premio Ariel. Mi trabajo de cuarto semestre fue sobre sordera, lo cual me llevó a entender también la lengua de señas y la sordera de una manera muy interesante, pero en último año mi tesis fue un documental sobre la palabra normal, pero en mis asesorías de documental descubrimos que el fenómeno que más problematizaba o que más fácilmente problematizaba, sobre todo a través de medios visuales, la palabra normal o el concepto de normalidad, era la transexualidad, que fue también como un fenómeno al que yo llegué de manera muy inmediata por casualidad, pero porque así a veces es el trabajo de investigación. Entonces, gracias a un profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y a un amigo, conocí a dos personas que se convirtieron en los personajes de mi tesis, que tenían el mismo caso, pero digamos con el sexo distinto, ¿no? Un hombre que había transitado a mujer y una mujer que había transitado a hombre. Eso me permitió a mí tener como el paralelismo en donde se reflejaba perfectamente en qué situación estaba el fenómeno de la transexualidad en 2011, que básicamente descubrimos que se explicaba a través de cuatro etapas, ¿no? Descubrir que no te sentías a gusto con tu género, asistir a terapia, recibir tratamiento de hormonas y realizarte tus cirugías. Em, entonces, me graduó del CUEC, y comienzo una muy larga etapa de profesor, de la cual tuve que retirarme para empezar un trabajo de pura realización de video, el cual se truncó por el temblor del 2017. Mm, Entonces, pasa el temblor, no me recontratan donde trabajo, en donde yo vivo nos piden el departamento porque al dueño se le cayó su casa. Me voy a viajar, pero sigo como documentalista, regreso a ser profesor en la Autónoma de Hidalgo, se abre la maestría en Chihuahua, nos mandan a confinamiento, pero afortunadamente eso me ha hecho regresar a Chihuahua, de donde yo soy, específicamente a Delicias, donde yo nací, que es en donde además ya me pasó esto nuevo, ¿no? Que fue conocer a una persona trans nueva, mucho más joven, eh, y lo cual me inspira a mí a querer hacer como la segunda parte de esa tesis que yo hice hace 11 años, que coincidió además con la sexta marcha del orgullo gay aquí en Delicias, lo cual explica mucho del contexto o de el momento histórico en el que está Delicias, Chihuahua, ¿no? Apenas van 6 marchas del orgullo. La visibilidad aquí lleva 6 años. Y dos de confinamiento, hay que tomar eso en cuenta. Entonces, bueno, conozco a esta persona, le explico quién soy, le muestro la tesis que hice en el CUEC, y afortunadamente accede a que le grabe,
en la marcha y en una entrevista, gracias a lo cual tenemos ahora un documental de media hora que pues, se llama básicamente Normal 2. Ujú. Eso es en donde estoy ahorita, esa es mi trayectoria. La verdad sí parece, y a mí también me hace sentir como que ya hice muchas cosas, pero por otro lado también parece como que apenas empieza. Sí, ese soy, a eso me dedico. Y al grabado de figura humana mayoritariamente masculina, llegué por haber estudiado arte, porque pues te hacen dibujar, te dan permiso de entrar a las sesiones de dibujo de figura humana con modelo y pues ya cuando no tienes modelo buscas tus referencias para poder trabajar con ello. Y rápido, nada más para explicar la técnica, lo interesante de la técnica que yo uso en dibujo es que se puede realizar con pintura al óleo, que es lo que me interesa un poquito también, que el material es pintura al óleo tanto para el grabado, el monotipo de planta, como para el dibujo de figura humana, que lo que permite la técnica del tracing en grabado es que puedes trabajar con óleo, línea muy fina, que es algo que no puedes realmente hacer con un pincel en la tela o en el papel. Además, este es un trabajo sobre papel. Eso sobre la técnica y eso sobre mi experiencia en cuanto a este tema que nos ha traído todos estos meses a preparar esta plática con este otro tema a partir de estas otras experiencias. Sí, ¿no? De la expresión pública y política, ¿no? De todo el debate sobre la comunidad trans, ¿no? Y justo, bueno, pues para empezar la entrevista propiamente, la primera pregunta que te haría es, pues, ¿qué es el cuerpo, no? ¿Qué es el Sí. cuerpo desde tu punto de vista? A mí me gusta mucho contestar a esa pregunta desde la perspectiva del cine, porque en cine aprendemos a realizar cine a partir de las dos vertientes o géneros del cine, que son el documental y la ficción. Se cruzan, hay híbridos, desde el principio del cine existen ejemplos en donde se alimentan el uno del otro, pero en cuanto al cuerpo, en cine sí podríamos decir que el cuerpo es o de documental o de ficción. ¿Por qué? Porque pues tratas o de representarlo tal cual es, con la Ujú, persona real, incluso en sus circunstancias reales y a veces hasta con la intervención menor posible, o buscas construirlo a partir de una representación muy controlada, muy construida, en donde a veces necesitas de otras personas para representar aquello que es real simultáneamente, pero que incluso puede ser históricamente pasado, o a ujú. veces hasta futuro o imaginario, ¿no? Entonces, a mí me gusta pensar, o a mí me gusta responder a esta pregunta a partir de esas nociones, ¿no? Como de que el cuerpo es o algo real o algo que está construido para representar otra cosa a partir de cualidades o características que son aparentemente naturales. Em, sí, quería poner un ejemplo. Se me ocurrió hablar de la película American Splendor. American Splendor es una película de principios de este siglo que está basada en la biografía de Harvey Pekar. Harvey Pekar era aparentemente un hombre común y corriente que conoció en su juventud al dibujante Bob Crumb e inspirados por esa amistad, Harvey Pekar decidió que él iba a hacer como sus propios dibujos, sus propios cómics, pero basados en su propia vida, como para ir en contra de la idea de que los dibujantes solo hacen cómics de superhéroes. Bueno, cuando se realizó la película sobre su vida, que involucra que él mismo se usó como su objeto de representación, él seguía vivo. Entonces la película es simultáneamente un documental con Harvey Pekar y una película sobre la vida de Harvey Pekar con un actor, en donde el narrador es el mismo Harvey Pekar y se refiere a sí mismo hablando acerca del actor que lo está representando. Y de los muchos dibujantes que lo dibujaron a lo largo de la publicación de sus cómics, porque él digamos que no se dibujaba, sino que él diseñaba sus cómics y permitía que otros dibujantes los realizaran, pues lo cual provocaba que él fuera de repente, no sé, un dibujo muy galancito o un dibujo no muy galancito o uno lleno de líneas o uno lleno de arrugas o uno muy limpio, como de muy distintas naturalezas. Y creo que explica muy bien qué es el cuerpo desde la perspectiva de lo que yo aprendí en el cine a partir de esto que yo creo que son como los dos géneros que usamos para representar, ¿no? O buscas a la persona real y tratas de ser
tratas de retratarla, de capturarla, o buscas representarla fielmente. Claro. Es creo la respuesta que yo daría. Bueno, yo de lo que dices, lo que recuperaría es el tema de la representación. Lo que me parece interesante ese enfoque. Tú me decías en algún momento justo también que tú no entendías, digamos, entendías por los medios en general como medios de representación, ¿no? Sean estos de ficción o sean, digamos, sobre la realidad, los noticieros y demás, ¿no? Y entonces, en ese sentido, con lo que estás diciendo, diríamos que no solo los medios son medios de representación, sino que también el cuerpo es una representación, ¿no? Una representación que actuamos cotidianamente en nuestra vida diaria y una representación también que se eh, construye desde una ficción o imaginación o creatividad, ¿no? Y en ese sentido creo que aquí nos posicionaríamos un poco distinto a la mirada que tiene, por ejemplo, Carolina Sanín, donde para ella el cuerpo es un objeto biológico, ¿no? Una cosa natural de alguna manera. Y ella, de hecho, utiliza la literatura y el arte, ¿no? En particular en un video suyo habla sobre el Quijote y habla sobre Virginia Woolf, ¿no? Y cómo, digamos, desde la literatura, ¿no? Justo podemos ser esas personas que le dicen al Quijote lo que tú tienes derecho a hacer, ¿no? O no, que no queremos ser esa persona, pero tampoco, según ella, queremos ser el que le dice al Quijote, sí, eres lo que tú quieras, ¿no? Ella está colocándose, digamos, frente a la literatura en esa posición entre decir o no decir la verdad, digamos, ¿no? Pero al hablar de los medios de representación y del cuerpo como representación, pues es diferente, ¿no? Estamos aquí hablando ya de una, pues, construcción natural, social, diría yo, del cuerpo y esa es la posición, la primera posición que, digamos, tomaríamos en esta conversación. No sé si estás de acuerdo conmigo. Sí, sí. Ajá, y me parece muy interesante cómo Carolina explica que fue en esa misma época de Cervantes y de Shakespeare en donde aparentemente la literatura comenzó a representar más bien que la percepción del cuerpo podía ser una cosa alterada, o sea, que el Quijote podía ver a Dulcinea como el amor de su vida, pero el mundo entero podía tener a Dulcinea como una persona sucia Mm, y que Shakespeare podía o se valió del travestismo, por ejemplo, para hacer dramaturgia, fíjate. en muchos niveles, sí, 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 de sí. acuerdo. Bueno, y pues digamos, la siguiente pregunta tendría que ver con justo, ¿no? La representación del cuerpo y la comunidad trans, ya desde tu experiencia profesional, ¿no? Ya nos adelantaste un poco, no sé si haya algo más que tú quisieras agregar de esa experiencia y que también tiene de alguna manera que ver con la historia del cine, no sé si haya también algo por ahí que tú quieras agregar. Sí, pues, o sea, sobre la experiencia de hacer documental sobre personas trans, lo que yo diría es que hace 11 años no, como documentalista realmente no identificabas el movimiento trans. O sea, como documentalista te cruzabas con las historias, con las personas, con los temas, pero no te encontrabas con organizaciones, no te encontrabas con debates legislativos, no leías noticias para inspirarte, pues tampoco se hablaba todavía tanto de feminicidios, de transfobia, de transfeminicidios, etcétera. O sea, realmente yo fui de los que llegó por casualidad, pero ahora, 11 años después, es muy distinto. La gente ya forma parte de movimientos, la gente ya se asume como una persona que tiene que luchar. Este, y además, ahora sí se plantean la posibilidad de ser grabados y además se formulan y construyen la posibilidad de ser grabados de cierta manera y de que su testimonio realmente sirva para algo, para algo. Cuando hace 11 años el testimonio era
pues es que esto todavía no existe, es que esto todavía no se entiende, y todavía es así, pues, pero ahora ya desde una postura más, em, más confrontante. O sea, sí, exacto, como con una mayor asunción de que sí, en realidad tu personalidad, tu persona y tu transición sí van a estar en contra de cosas, cuando hace 11 años realmente era más bien como es que yo sentía que era mi cuerpo equivocado y descubrí que sí era mi cuerpo equivocado y afortunadamente ahorita ya me están diciendo que sí y que el proceso es con estas etapas. Ahora ya incluso se critican esas etapas, ¿no? Ya no hay que someterse a cirugías necesariamente, ya se puede empezar con el tratamiento de hormonas desde antes de la terapia. La terapia ya no es, ya, la terapia ya no sirve como para aceptarte, sino sirve como para trabajar el fenómeno completo. Ya no es nada más que el terapeuta diga, ah, sí, sí es trans, sí que vaya y tome hormonas. No, la terapia ya es para más cosas, ¿no? Como incluso la necesidad de pensar que hay que someterse a cirugías. Ujú. O que a lo mejor un hombre trans, ajá, una persona que nació mujer, que se hace hombre, puede ser un hombre que se maquilla, que usa faldas, etcétera, ¿no? Y en la historia del cine lo interesante es que como tú me explicaste, los movimientos LGBT, feminista y trans casi casi vienen en paralelo, aunque con distintos niveles de difusión. Y es muy interesante cómo en la historia del cine tenemos el ejemplo en español se llama Una Eva y dos Adanes, en inglés se llama Some Like It Hot, una película de Billy Wilder Ujú. que anteriormente fue una película alemana de los años 30 y anteriormente fue una película francesa de los inicios del cine, en donde dos hombres se tienen que travestir de mujer para evitar ser capturados por una banda de mafiosos. Y entonces en la primera versión es francesa, la segunda versión es alemana, la tercera versión ya es americana, lo cual explica como un poquito la historia de los imperialismos en el siglo XX, ¿no? Eso en cuanto al movimiento LGBT. En cuanto al movimiento feminista, es un poquito más lento, pero en este año tuvimos nada más 5 ejemplos de películas protagonizadas por personajes mujeres, interpretados por mujeres cis, si lo quieres ver así. Este, uno de los cuales es She Said, que es la película basada en el libro de Jodie Cantor y Megan Twohey sobre la exposición del caso de Harvey Weinstein en el New York Times. Eso nada más en este año, pero sí como que esperamos bastantes décadas para tener en un solo año 5 ejemplos. She Said, Don't Worry Darling, Tar, Everything Everywhere All at Once y anoté el otro por acá. Y Women Talking, que además Women Talking es una película sobre mujeres menonitas que se rehúsan a seguir siendo abusadas sexualmente en su comunidad, que a mí Mm. me recuerda mucho a la Lisístrata de la antigua Grecia, ¿no? Las mujeres que se negaron a tener sexo con los hombres para que los hombres detuvieran la guerra. Entonces, en cuanto al movimiento feminista, eso, en cuanto al movimiento gay, eso, ¿no? La película americana es de mediados de los 50, pero apenas recientemente se estrenó una nueva versión en teatro musical en Broadway de este mismo tema, con esta misma historia, con estas mismas referencias históricas, pero ahora digamos que uno de los personajes que se traviste acepta que esa es su verdadera identidad, muy en el tono del movimiento trans o del movimiento divergente, sexogénico divergente de la actualidad. Pero en cuanto al movimiento trans, realmente tenemos muy pocos ejemplos tanto de ficción como de documental. En México existen, que yo conozca, Quebranto de Roberto Fiesco, Oasis de Alex Uno en México. Y en el mundo, pues muy recientemente también tuvimos el ejemplo de la chica danesa. Pero en cuanto al movimiento trans y mi experiencia profesional, yo lo que puedo decir es que he tenido pues sí, el privilegio de con mi cámara y mis propios medios y mi educación cinematográfica realizar estos dos documentales
a partir de estas dos circunstancias que fueron muy, muy casuales, yo digo, en mi vida, y que me hacen ver que la diferencia entre ahora y hace 11 años es que hace 11 años realmente no existía el movimiento trans como existe ahora, en donde hay una mayor unidad, eh, una abundancia de personas juntas que deciden luchar en convivencia y que además están eh, avaladas por organizaciones. O sea, Or- visibilidad pública, ¿no? Y debate público. Eso, Ujú. sí, 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 pero al mismo tiempo también, pues lo que platicábamos, que así como 11 años después se favorece una mayor visibilidad del movimiento trans, eso ha también favorecido la confrontación entre estos movimientos que aparentemente eran paralelos. Ujú. Ajá. Sí, y bueno, en esta misma línea de la comunidad trans en el arte, ¿no? Dices que en el cine hay menos ejemplos, pero tú me comentabas que hay otros espacios donde sí hay más apropiación, ¿no? Quisiera que platicaras un poquito de eso. Es que es muy interesante porque aparentemente o sea, el teatro musical de Broadway está rodeado de un aura de frivolidad, de banalidad, eh, pero es también como el campo en donde más fácilmente se le ha permitido el acceso a personas trans de maneras muy contundentes. Lo que ocurre con el teatro a lo mejor es que pues para llegar a un teatro tienes que ir al teatro. Para ver una película pues hasta la puedes descargar o puedes tener acceso a la tele de alguien o a los medios de alguien más, pero en el teatro no, al teatro tienes que ir. Al mismo tiempo, para trabajar en el teatro tienes que tener un talento y además una disposición que involucran irte a hacer audiciones a donde está la gente que está haciendo ese teatro. Y no nos imaginamos realmente la cantidad de dinero que se mueve o la cantidad de energía que se gasta. Yo realmente no sé esa parte, pero es en el teatro y es de las noticias del teatro de Nueva York, específicamente de Broadway, gracias a lo cual se conoce que sobre todo hombres que están en transición a mujer, ya han podido interpretar a personajes que normalmente interpretan mujeres. Mm. Estoy planteando algo que a lo mejor es conflictivo, pero me estoy como ciñendo a los hechos. Y el ejemplo que tengo es de una obra de teatro que se llama Once on This Island, en donde uno de los personajes, la última vez fue interpretado por un hombre que está en transición a mujer. Entonces, sí es en el teatro, no sé si en el mundo, pues, pero de las noticias que yo conozco más son las que me llegan del Teatro de Nueva York de Broadway, en donde también hay ejemplos de cambio de género de personajes de hombre a mujer, los cuales han sido muy comunes en la actualidad. Hay un musical que se llama Company, en donde el personaje principal normalmente es un hombre soltero que está rodeado de amigos casados. Bueno, la última versión fue de una mujer que estaba rodeada de parejas de amigos casados. Y lo interesante es que cambiaban los géneros de muchos de los personajes, ¿no? Había ahora incluso una pareja gay, prometida en matrimonio, cuando normalmente era una pareja hombre-mujer. Y el chiste de esa pareja es que la escena consiste de que normalmente el personaje mujer estaba nervioso y ya no se quería casar el mero día de la boda, pero ahora resulta que son dos hombres, hay uno que ya no se quiere casar. Y entonces ahora como que la crítica era que los valores heteronormados yo ya no los quiero seguir, ¿por qué me tengo que casar? Cuando originalmente era más bien, pues, ¿por qué hombre y mujer se tienen que casar? Entonces, tiene un poquito de banalidad, tiene un poquito de frivolidad, tiene mucho de inocencia, tiene mucho de ingenuidad, tiene también un poquito de manipulación del público, ¿no? Ahora sí vas a ir al teatro a ver esta nueva versión de la obra, pero no es el único ejemplo. Uno de los musicales más exitosos ahorita es Six, que es un musical basado en las historias de las esposas de Enrique VIII. Y Six de son seis. Six de seis. Entonces Ajá. son las seis esposas de Enrique VIII en un musical que además tiene concepto de concierto, porque ya la gente ya no quiere ir al teatro, ya la gente quiere ir a conciertos. Entonces, mucha de la dramaturgia nueva
tiene este concepto de concierto en donde te puedes levantar, te puedes gritar, ya te sabes las canciones de antemano. Y este musical tiene esa cualidad que pues todos los personajes son mujeres. La dramaturgia establece básicamente que están compitiendo por ver quién es la líder de la banda de pop que va a representar a las esposas de Enrique VIII, y entonces cada una tiene como su canción de, pues yo, y les voy a cantar mi canción y yo voy a ganar, ¿no? Y cada una utiliza un género musical femenino distinto basado en el estilo de alguna estrella del pop femenino distinta para contar la historia, pero sobre todo romper los prejuicios históricos hacia Enrique VIII y hacia las esposas. Y no solo eso, o sea, hay una de las esposas, Catherine Howard, fue decapitada y su canción está basada en los estilos musicales de Britney Spears y Ariana Grande, que fueron dos estrellas de la música famosamente explotadas por la industria musical, por decirlo menos, ¿no? O sea, en pocas palabras. Ese es un ejemplo, ese es un ejemplo. Otro es un musical que se llama 1776, que es el año de la promulgación de la independencia de Estados Unidos, que es un musical sobre la Declaración de Independencia, que normalmente tiene un elenco completamente masculino, pero que en su nueva versión tiene un elenco exclusivamente femenino. Entonces son puras mujeres actuando los papeles de los hombres que escribieron y firmaron la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Unos ejemplos un poquito más marginales y no sobre el cuerpo, o bueno, sí sobre el cuerpo, pero a lo mejor no sobre el género o la sexualidad o la masculinidad o esto, es Head Over Heels, que fue un musical que por primera vez tuvo a una personaje principal con sobrepeso. Mm, Entonces era como la noticia, ¿no? Es la primera princesa gorda de Broadway. Pasó un poquito sin pena ni gloria también porque pues le tocó como la pandemia, pero la noticia era esa, ¿no? La noticia era que ya rompimos otra barrera, ya se rebasó otra frontera, que por ejemplo en el cine apenas se está rebasando, porque se acaba de estrenar la nueva película de Darren Aronofsky que se llama The Whale, La ballena. Se llama La ballena no porque su personaje principal sea un gordo mórbido, sino porque su personaje principal, que es un gordo mórbido, es un profesor de inglés que trabaja mucho con Moby Dick. Entonces, Moby Dick es el único vínculo que tiene entre él y su hija, que además es una hija de una esposa que se divorció de él por gordo mm, y con quien no puede hablar porque pues la hija nada más está pensando que su papá es un gordo mórbido que se va a morir de gordo muy pronto, pero cuando se ponen a hablar de Moby Dick, pues ya están chidos, ¿no? Entonces, eso sobre el cuerpo, eso sobre el cambio de género y eso sobre los trans. Realmente no, lo que platicábamos tú y yo es que realmente no se entiende muy bien si la cultura americana está tan abierta a esto o más bien se sirve para capitalizarse de esto. Pero lo interesante era que son todos ejemplos de ficción. O sea, lo que sí detectábamos era que había una libertad en la ficción para abordar estos temas y si tú quieres suavizarlos, ¿no? Son las seis esposas de Enrique VIII, pero son las Spice Girls, ¿no? Son un grupo pop. Son los padres de la independencia de Estados Unidos, pero son mujeres y son sopranos y están cantando. mm, Es un hombre trans interpretando un papel de mujer, pero su papel de mujer es una diosa, no es un papel humano, pues por decirlo así. ujú. Este, Sí. y em, sí, No, justo hacia allá quería ir. En esta línea de los medios de representación, justo lo que nos llamaba la atención y que queríamos compartir es que cuando nos vamos más a la ficción hay mayor libertad y hay como mayor exploración y menos conflicto, ¿no? O sea, la gente puede aceptar o asumir más el feminismo, ciertos principios del feminismo, como los espacios donde un musical ya masculino es representado por mujeres, o donde podemos ver un musical con personajes de la comunidad trans, pero cuando acercamos a medios de representación que tienen que ver más con la realidad, ¿no? Con ya
al ámbito público, pero en lo político, por ejemplo, como los casos que nos enmarcan, que es el de Carolina y el de Capital 21, el del programa de la Aquelarre, lo que sucede es que se vuelve más rígido, ¿no? En ese ámbito político, ¿no? Donde esa parte, digamos, más de realidad eh, nos da menos capacidad para expresarnos. No sé si tú quieres agregar algo en ese sentido. Sí, pues que precisamente, por ejemplo, en el caso de She Said, la película que está basada en el libro de Jodi Kantor y Megan Twohey, pues es muy interesante cómo nos tuvo que llegar como película de ficción para que la pudiéramos aceptar, lo voy a Sí, decir así, o que tuviéramos como la facilidad de pagar un boleto, o sea, de pagar, pues, de pagar dinero para poder como introducirnos o asimilar algo que ya era un libro, algo que ya fue una historia en el New York Times, y que en la película plantean que fue, o sea, fue una historia publicada en un periódico que no impidió que alguien como Donald Trump con sus posturas llegara a presidente y que no facilitó que alguien como Harvey Weinstein fuera sometido a juicio de bueno, manera tan inmediata. claro, Sí, y sí, por ejemplo, yo, em, eh, hubiera sido más sencillo utilizar las historias que yo conocí y escribir un guión basado en hechos reales o incluso evitar la expresión basado en hechos reales para contar una historia sobre transexuales, que es lo que sí hace, por ejemplo, Oasis de Alex Uno. Por otro lado, Quebranto de Roberto Fiesco, que es un documental sobre una actriz trans que ya falleció desafortunadamente, pues no se puede decir como que haya abierto las puertas o haya posibilitado una mayor discusión o haya facilitado que aquí en Chihuahua, por ejemplo, se conozca. Yo creo que aquí, si digo las palabras Quebranto, Roberto y Fiesco juntas, aquí nadie me va a entender. claro, claro. Sí, bueno, y en ese sentido, cuando llegamos a ese ámbito de lo real, digamos, ¿no? De esta representación, pues, pública de vida cotidiana, lo que sucede, ¿no? Con la política es que, pues, lo que decía Carolina Sanín, que en eso tiene mucha razón, es que hay mucha víscera, ¿no? Este, y justo parte de las cosas que vemos o que veíamos cuando platicábamos es eh, pues estas luchas históricas entre la comunidad LGBT, que de alguna manera ha estado más cercana a la comunidad trans, entran ahora en conflicto con el feminismo, ¿no? Y un poco tiene que ver con esta poca claridad que hay todavía sobre la representación y también como asumir posturas más claras, ¿no? De decir, pues no entender no es necesariamente no aceptar, ¿no? Y no estar de acuerdo, a lo mejor, o sea, no sé, mi abuelita, mi mamá, ¿no? Puede ser ya una ruptura muy grande social y decir, bueno, hay abuelitas muy pro que entienden, ¿no? Que asimilan, que no les causa un conflicto enfrentarse a una novedad, ¿no? No sé, otras personas pueden decir, no lo entiendo, ¿no? Y entonces en ese sentido, y otra vez regresando al programa de Renata, ¿no? Cómo se hubiera tenido que problematizar eso y cómo los medios de comunicación, cómo abrir espacios, ¿no? A esos medios de representación político, público, ¿no? De no ficción, eh, para, para poder abrir el diálogo, ¿no? A estas distintas formas de representación y que el feminismo y las mujeres, ahora llamadas cis, podamos hablar sobre esas masculinidades tóxicas, sobre la violencia de pareja, sobre la violencia de género, que son batallas muy importantes, ¿no? Y que están muy presentes y que están ocasionando muchos problemas, ¿no? Y sin que haya un sesgo, un rechazo aparente o velado, ¿no? Eh, implícito, sino que se pueda hablar, ¿no? Y decir, bueno, vamos a agarrar este pedacito, ¿no? De este mundo abierto que tenemos
vamos a agarrar este pedacito sobre ser mujer, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo te preguntaría también desde tu mirada en comunicación, ¿cómo podemos, ¿no? ¿Cómo podemos partir? ¿Cómo podemos, no sé, qué recomendaciones o qué ves tú que puede servir a los medios de comunicación y a los comunicadores para posicionarse, pues para ordenar, ¿no? Todo este universo y no abonar, no seguir abonando tanto a la batalla, ¿no? Sino a las ideas. Pues primero, creo que habría como que entender desde la comunicación cuáles siguen siendo los estereotipos dominantes de representación, porque en lo gay sigue siendo Brokeback Mountain, o sea, la historia de los vaqueros que se enamoraron. En lo Ajá, trans a lo mejor es Hedwig, el ejemplo que tú me recordabas, ¿no? Hedwig y Y Greenwich. sí, y en feminismo yo creo que está este nuevo, en feminismo yo creo que está este nuevo del movimiento Me Too en la película She Said. Mm, Primero entender cuáles son como los estereotipos que la comunicación está difundiendo. ujú, En segundo lugar, a mí me gusta mucho un ejemplo de una entrevista con la actriz Rose Byrne en el programa de Conan O'Brien, donde habla sobre una experiencia que tuvo con Nicolas Cage, en donde en una conferencia de prensa, Nicolas Cage, a quien todos describen como un excéntrico, Rose Byrne dice que justo antes de empezar la conferencia de prensa, Nicolas Cage volteó con ella y le dijo, voy a hacer todo esto sin hablar en primera persona, no voy a usar las palabras yo ni la palabra mí. Y que entonces cuando recibía preguntas para sí, él respondía un poquito hablando en rodeo y sin usar la primera persona, ¿no? Le preguntan, ¿qué tan difícil es? ¿Qué tan difícil fue entrenarte para tu papel? Bueno, pues cuando una persona entrena o cuando alguien se somete a un entrenamiento o someterse a un entrenamiento tan riguroso o el dolor o etcétera, ¿no? Yo creo que mi recomendación sería esa, porque muy fácilmente podemos decir que la recomendación es abrir el debate, ser más tolerantes, no ser viscerales, etcétera, pero eso no lo vamos a impedir. Lo que sí podemos a lo mejor impedir es eso, la práctica de hablar en primera persona. Eso sí creo que yo lo recomendaría. Pero también recomendaría un poquito, así, desde la comunicación, entender cuáles siguen siendo los estereotipos dominantes, porque una cosa cierta es que es en el territorio del periodismo y pues específicamente de la realización documental, donde me parece que accidentalmente estos temas están surgiendo. Yo recuerdo un ejemplo de una mesa redonda de The Hollywood Reporter, que desde hace mucho tiempo ya tienen esta moda de hacer mesas redondas de discusión con actores, actrices, directores, músicos, etcétera, como si de veras hubiera que explicar o hubiera que sacar de la ficción algo que ujú. nos regrese a la realidad. Y hay una en donde Aquafina, que es una actriz, eh, eh, no puede creer las historias que escucha en la misma mesa redonda sobre acoso a actrices en otra época. Y hay una muy reciente en donde Emma Corrin, que hizo a la princesa Diana en la serie de Crown, manifiesta abiertamente que ella es una persona no binaria. O sea, que ella está en una mesa redonda de mujeres actrices en donde a lo mejor la mayoría son cis y a lo mejor no hay ni una lesbiana, pero ella de su parte explica que su look, su ropa y ella misma son no binarias. Y creo que eso realmente nadie lo planeó. O sea, como que si se trata de mercadotecnia, ya sería muy perverso creer que es así de manipulador, porque además siguen siendo un caso de ocho, de una mesa redonda de ocho. Entonces, mi recomendación sería tratar de evitar hablar en primera persona, para que entonces así entendamos si sí hay paralelismos, si no hay paralelismos, si mi sexo biológico se contradice con los derechos humanos, si la identidad de género, no la identidad con la que naces, sino la identidad que descubres, la identidad que percibes sentimentalmente, pero también
en contraposición con lo que culturalmente aprendes, Ujú. es realmente un problema de mi yo o es un problema de todos. Si realmente, como dice Carolina, no debería de haber un derecho a cambiarte de sexo tan sencillo de asimilar, como según ella el movimiento trans lo está buscando, lo está persiguiendo, o si sí, de veras, es muy difícil nacer mujer, criarte mujer, crecer mujer, a diferencia de nacer hombre, crecer hombre, cambiarte de sexo y ya de descubrir que las acosan en la calle, ¿no? Exactamente. No, y lo que dices es interesante sobre la primera persona, porque justo algo que me llama la atención es que Carolina lo vive como una imposición, ¿no? Eso creo que lo comenté al inicio, y a mí eso me brincó mucho porque yo no veo una imposición, yo en lo individual no veo una lucha política, ¿no? Pero cuando quito el yo, pues afuera hay una lucha política, afuera hay gente que está viviendo una imposición y afuera hay gente que piensa que tiene la definición del ser mujer, ¿no? Entonces tenemos que ser sensibles a esas realidades y tratar de entender qué está pasando allí. Y yo no sé si tú puedas contestar esta siguiente pregunta, pero Mm. eh, la formulo y te doy la palabra para lo que quieres agregar. Eh, pero ¿cómo se establecen estos marcos de referencia para decir, vamos a hablar, vamos a problematizar este tema, ¿no? Por ejemplo, con las infancias trans, sin que sea un motivo de rechazo al activismo y a la comunidad, ¿no? Y a las personas trans. Entonces, ¿dónde está esa línea frágil entre el respeto y el cuestionamiento y el rechazo, ¿no? El rechazo que también existe. No sé tú, te escucho, perdón, querías decir algo. No, pues que lo interesante es que se tienen que hacer mesas redondas de la gente que trabaja en medios de comunicación, lo Mm, cual es politizar al espectáculo de entrada. Eso está muy interesante. O sea, el periodismo está interesado en conocer lo que piensa la gente que trabaja más allá de lo que está haciendo como trabajo en el set. Y eso es politización. O sea, tienes que darle la palabra a las actrices para que las actrices digan, no, pues sí, está difícil actuar, está fácil actuar, pero además está difícil hacer audiciones con puros hombres. O ujú. está difícil audicionar para hacer a la princesa Diana cuando eres no binaria. Pero lo del rechazo, pues Interesante eso que acabas de decir. lo del rechazo, pues Es difícil. eh, es que, por ejemplo, en el caso de los grabados, nada más hablando de los grabados, Ujú, por ejemplo, yo no tengo problemas, es que no lo quiero decir así, pues, pero porque tampoco pienso que soy un cis hombre, porque la verdad es que cuando un hombre me dice que es cis hombre, para mis pulgas y por haber estudiado en la UNAM, pues lo cuestiono inmediatamente, ¿no? La verdad es que eso es lo que te enseñan en la UNAM, que hay que cuestionar todo constantemente y yo me cuestiono constantemente eso de si sí soy cis hombre o no, porque pues no acostumbro maquillarme, no acostumbro ponerme ropa de mujer, no acostumbro ya incluso ponerme colores, pero por otro lado sí acostumbro dibujar hombres desnudos combinados con planta, lo cual no sé si sea femenino o no, pero sí, sí es objeto de rechazo por la comunidad artística aquí, heteronormada y lo que quieras, en donde además existe una aceptación secreta de lo trans. O sea, en las redes de ligue, en las aplicaciones de ligue, personas que no se identifican se describen a sí mismos como personas que buscan experiencias con personas transexuales, lo cual explica mucho de la sociedad en la que vivo, por ejemplo. Y ujú, explica también esa estadística que circula de que en México la mayor cantidad de pornografía que se busca es con transexuales. ujú. Entonces, si se trata de hablar de rechazo, en México a lo mejor podemos decir que está intrínseco, aunque realmente no tengo, ahora sí que no tengo esos datos, ¿no? No lo he comprobado, no conozco algunas estadísticas y tengo los ejemplos y mi experiencia personal.
Lo que sí puedo decir, por ejemplo, es que en el caso de la persona que es personaje principal de Normal 2, digamos, mi documental nuevo sobre transexuales o sobre transexualidad, su experiencia fue haber salido del closet, por decirlo así, en su casa durante el confinamiento, de manera inevitable Ujú. y pues ni tan privada, pero sí no muy pública, pero sí muy familiar. En ese ámbito, en esas circunstancias y a puerta cerrada, la familia no pudo negarse a escuchar tranquilamente, porque no era un asunto de pues te vas de la casa, no, no te vas de la casa, ¿dónde te vas, no? Y Tuvieron que escuchar. no, y además tuvo tiempo suficiente para reflexionar sobre su propia identidad y decir, híjole, ¿sí es esto o no es esto? Porque Ujú. salir a la calle a lo mejor te relaja un poquito y te hace asimilar que sí, pues vives en esta ciudad, en este estado en donde el machismo es así y pues te aguanta y no, o sea, ya encerrado en tu casa, dices, es que ni encerrado en mi casa ni afuera voy a estar cómodo en este cuerpo, con estas ideas, con estos sentimientos, con estos pensamientos, con estos sueños, con estas ganas de cortarme el cabello, de ponerme una camisa, de aplanarme los senos, etcétera, ¿no? Ujú. Esa fue la experiencia de él. Entonces sí creo que un poquito lo que ocurrió ahí es que fue inevitable que alguien le diera la palabra tranquilamente. A lo mejor ahí está. El otro día en la radio escuché un consejo de cocina que me pareció una filosofía de vida, que es hay que dejar que las cosas maduren. Este, Sí, no, es que no es una respuesta y ya lo habíamos platicado. Lo difícil sí. es que no vamos a llegar a otra respuesta más que no, pues es que hay que ser tolerantes, hay que estar tranquilos, hay que platicar. Pero a lo mejor lo que está pasando es que si bien esto no se va a resolver este año y a lo mejor ni en 50 años, así como la primera película de periodistas basada en un caso real hace casi 50 años fue sobre el Watergate y después de 50 años tenemos una nueva película de periodistas ahora sobre el caso de Harvey Weinstein, pues sí, a lo mejor yo tengo que hacer Normal 3 en 10 años para que después de esos 10 años haya otros 50 años en donde ya podamos relajarnos un poquito y decir, pues sí, va, órale, mi hijo dice estas cosas, no me gusta, me hace enojar, creo que es incorrecto, pero pues después de 50 años de historia y después de estos otros ejemplos y de haber visto a estas actrices platicando en esta mesa redonda o lo que quieras, pues ya por lo menos no me estoy enojando, porque el problema es ese. El problema es ese que tú me decías. El problema en realidad es que nos estamos peleando, Ujú. ¿no? Sí. No estamos justo generándonos esos espacios de contención que nos permitan dialogar y no. Sí, y justo me dejas pensando en que pues es importante seguir conservando los espacios de libertad, ¿no? Hasta donde sea posible, porque hoy es una mujer, mañana son dos, después son tres hombres trans, después tenemos una mayor diversidad, una mayor aceptación, que es a la que pues quisiéramos aspirar, ¿no? Sí, dime. Y es también donde se explica un poquito la pertinencia, pero también como la contradicción en la que a lo mejor podemos decir que caen personas como Carolina Sanín, porque ella constantemente se reafirma como una persona tolerante, Sí, una persona respetuosa de los derechos, pero sumamente crítica de la idea de que un hombre operado es una mujer que tiene los mismos derechos que la mujer, sí. ¿no? Y la llama mujer con pene, ¿no? O sea, Ajá. no tiene pues ni tampoco el espacio para decir no lo acepto, ¿no? Que eso sería quizá lo más honesto, decir eso no lo entiendo. Entiendo los derechos, no entiendo esto y un poco regreso también incluso a mi experiencia, no sé si nos toca entender o no, ni nos toca a nosotros darles ese espacio a esas personas, ninguna, ¿no? En ninguna comunidad, ¿no? Y nos toca respetar, respetar, respetar y bueno, pues ya para cerrar, Alejandro, te tengo una pregunta de cierre.
si esto que estamos viviendo el día de hoy, ¿no? Sin ir tan lejos lo de los últimos 6 meses, los casos que comentamos de Renata y de Carolina, fuera un documental, ¿no? ¿Qué sería la definición de normal para ti en este proceso, ¿no? Para tu normal. No, pues más bien sería como, o sea, si normal uno, a lo mejor fue explicar que inventamos la palabra normal y que tiene una etimología y que tiene usos sociales que como muchas palabras ahorita hacen que sea polivalente. Normal 2, Normal 2 yo creo que me hizo, o como documentalista, me hizo representar que, que mientras estés tranquilo contigo mismo estás normal. Mm, Entonces, que así como cada hombre trans va a ser su propio hombre, cada hombre cis es su propio hombre y lo normal es lo que construye cada quien, mm, en lo cual es problemático porque nos olvidamos del diccionario y nos olvidamos de la historia de la palabra. Pero a lo mejor normal 3 tendría que tratar de la disolución, las definiciones de la palabra normal. Y entonces no nada más usar la palabra normal, no nada más usar una palabra, así como ya entendimos que no hay nada más una forma de ser hombre, una forma de ser mujer, y al mismo tiempo de la disolución de los derechos, en donde sí efectivamente el aborto, el matrimonio, el nombre en tu identificación, la ropa, eh, em, el cortejo, porque pues en las aplicaciones de ligue de hombres ya ves transexuales, mujeres. Entonces yo creo que Normal 3 sí ya tendría que ser un documental sobre cómo los significados se disuelven, lo cual yo creo que incluso es ya como posterior a las palabras y las cosas. Pero creo que fue algo que empezó Foucault de manera muy elocuente en el siglo pasado, hace ya más de 50 años, cuando nos explicó pues que todo empezó con soniditos, que luego fueron soniditos articulados, que luego fueron soniditos articulados por escrito, que luego fueron escritos articulados por escrito clasificados alfabéticamente, que después fueron criticados. ujú. Entonces, a lo mejor, en cuanto nada más a la palabra normal, se puede plantear eso, como que en el proceso de la comunicación, desde las primeras palabras articuladas hasta la invención del diccionario y después la crítica de los significados, pues estamos ante una nueva crítica de los significados, porque como especie humana ya contamos con el diccionario. Ya contamos con el diccionario discutido, criticado. Y ahora además ya descubrimos que a pesar de que estamos olvidando el diccionario crítico, tenemos que regresar a él porque forma parte de la historia de lo que el ser humano construyó, nada más para decir que naces de un sexo o de otro, ¿no? Sí, y procesos sociales Ah, bueno, también, la historia, ¿no? y en cuanto a materiales, yo creo que sí, un nuevo documental, si yo lo hiciera o si yo me lo planteara, tendría que expandirse también a más personas. O sea, ahorita, digamos, hace 11 años yo descubrí o yo identifiqué, gracias a mis asesores y a mi trabajo de investigación, que el fenómeno que más criticaba el concepto de normalidad y la definición de normal era la transexualidad. 11 años después me topo con que persiste y además en algunas comunidades es nuevo, como Delicias Chihuahua. Claro. Y entonces ahora habría que expandirlo y decir, bueno, a ver,
sigue habiendo conflicto con esta palabra dentro de estos términos, en este contexto, con estas personas. Ujú, A ver, a poco sí hay nuevas normalidades, ¿no? A poco sí, tú, hombre cis, ¿desde ujú. cuándo te admites como hombre cis? ¿De dónde sacaste esa definición y por qué te parece que es normal? Y en todo caso, ¿qué te parece que es anormal? Y dime entonces si hay dos normalidades, la del hombre cis y la del hombre trans. Yo creo Claro. que sí habría como que expandirlo, habría que incorporar más voces, porque ya una vez la comunidad trans tuvo la voz a través de mi trabajo. Ya una segunda vez, la comunidad trans tuvo la voz a través de mi trabajo en el lugar en donde yo nací. Ujú, Entonces, a lo mejor es momento de abrirlo a que ahora sí ya la gente que tiene problemas, como Carolina Sanín, con este fenómeno, pueda tener una voz articulada a través de el trabajo de otros documentalistas. Ya no nada más ella en la privacidad de su hogar, con su propio YouTube, lo cual es muy libre, pero solo aparentemente, porque a ella la hace una persona vulnerable a las opiniones de los demás. Entonces, ese documental de Normal 3 tendría que ser eso, como sacarlo entender que se sale de lo privado en el momento en el que alguien puede responderle un tweet para insultarla. claro, claro. Un coro. Tiene que ser un coro, Exacto, exacto, ¿no? exacto, sí. Tienen que ser muchas voces. Ok, no, pues muchas gracias, Alejandro. No sé si quieras Al agregar alguna, contrario. si no vamos a cerrar. No, creo que sí, sí sería todo. Sí, 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 sería todo. Bueno, pues muchísimas gracias a Alejandro Murillo por permitirnos esta conversación. Para mí es de muchísima utilidad y espero para quien la escuche también. Y también muchas gracias a Rompeviento TV, a Luis Cortés por ayudarnos en la parte técnica. Y pues muchísimas gracias. Con esto cerramos.